Las estrellas siempre le habían parecido pacíficas a la humanidad. Durante 100 años, habían viajado entre ellas, construyendo colonias en lunas distantes y comerciando con las pocas especies alienígenas que encontraban. Creían que el universo era un lugar tranquilo, lleno de maravillas y oportunidades. Se equivocaban. La primera señal de problemas llegó un martes por la mañana en Ginebra. La directora Sarah Chen estaba tomando su café cuando todas las pantallas del edificio del Comando Terrestre Unido se pusieron en rojo. La alarma empezó a sonar. Los oficiales corrían por los pasillos gritando órdenes que nadie podía oír por el ruido. ¿Qué está pasando?, preguntó Sarah, agarrando del brazo a un joven teniente. Naves, señora. Miles. Acaban de aparecer cerca de Júpiter. Sarah sintió que se le helaba la sangre. La humanidad ya se había encontrado con otras especies. Los Morbani eran traidores pacíficos. Los CRE eran reservados, pero todos en la galaxia susurraban sobre un imperio que gobernaba con mano de hierro, el dominio Velari. En una hora, el número de naves pasó de miles a millones. Se extendieron por el sistema solar como una nube oscura, bloqueando la luz de las estrellas distantes. Cada nave era enorme, cubierta de extraños símbolos que brillaban con luz púrpura. La más pequeña de ellas era más grande que cualquier acorazado humano. La almirante Yuki Tanaka se encontraba en el puente del portaaviones residuos y observaba su despliegue táctico con creciente horror. Las cifras seguían aumentando. 1 millón de naves, 2 millones, 5 millones. Para cuando dejaron de llegar, había 9 millones de naves Beltari rodeando el sistema solar de la Tierra. Esta no es una fuerza de invasión, le dijo en voz baja a su primer oficial. Esta es una flota de exterminio. El mensaje llegó 3 horas después. Todas las radios, televisores y pantallas de ordenador de la Tierra mostraban la misma imagen. Una criatura alta y delgada, de piel gris y 4 ojos, miraba fijamente a la humanidad. Vestía túnicas de un morado oscuro y cadenas doradas colgaban de su cuello. Cuando habló, su voz era fría y carente de cualquier emoción. Especie primitiva del tercer planeta, dijo, soy el alto portavoz Borat del dominio Velari. Durante 12.000 años, hemos gobernado esta galaxia. Todas las especies se inclinan ante nosotros o son destruidas. No hay otra opción. La criatura hizo una pausa, asimilando sus palabras. Han construido juguetes que llaman naves estelares. Se han extendido a unas pocas rocas cercanas que llaman colonias. Creen ser importantes. No lo son. Son insectos que se arrastran por la tierra, soñando que son águilas. Borat se acercó a la cámara. El dominio les ofrece una opción. Ríndanse completamente y sin condiciones. Permítanos catalogar su genética. Acepten su lugar como sirvientes de la raza. Su gente vivirá, aunque no como viven ahora. Servirán. Obedecerán. Adorarán al dominio como a sus amos. Los 4 alienígenas entrecerraron los ojos. O se niegan y verán arder su mundo. Verán sus colonias reducidas a cenizas. Verán morir a cada ser humano gritando. Hemos destruido 1000 especies antes que ustedes. No serán recordados. Simplemente dejarán de existir. La pantalla se apagó en Ginebra. Los líderes de la Tierra se reunieron en la gran sala del Consejo. Presidentes y primeros ministros, generales y almirantes, científicos y diplomáticos. Discutieron durante horas. Algunos querían rendirse de inmediato. ¿Qué opción tenían? 9 millones de naves contra la flota humana de unos pocos cientos. No era una guerra que pudieran ganar. No podemos luchar contra ellos, dijo el presidente Morrison de la Unión Norteamericana. Las matemáticas no cuadran. ¿Nos rendimos o morimos? ¿Y si nos rendimos?, preguntó el general Marcus Cole, un hombre alto de cabello gris y mirada dura. Dijeron que seríamos sirvientes, esclavos. ¿Es eso realmente mejor que la muerte? Al menos estaríamos vivos, respondió Morrison. ¿Lo seríamos? He leído los informes de los comerciantes Morbani. Los Velari no tratan con amabilidad a sus razas sirvientes. Los explotan mentalmente hasta la muerte. Los utilizan para experimentos.
Algunas especies han sido modificadas tanto que ya ni siquiera pueden pensar por sí mismas. Eso no es vida. Eso es algo peor que la muerte. La discusión continuó. La noche. La almirante Tanaka permanecía junto a la ventana mirando al cielo. En algún lugar más allá de las nubes, 9 millones de naves enemigas aguardaban. Pensó en su hija Yuki Jr., quien sirvió como teniente en el destructor Swift. Pensó en sus nietos que vivían en la arqueología de Tokio. ¿Qué futuro les depararía bajo el dominio de Bellari? La puerta de la cámara se abrió y entró una mujer. Era pequeña y delgada, con el pelo gris desordenado y gafas que se le resbalaban por la nariz. La doctora Elena Vázquez parecía no haber dormido en días. Necesito hablar con el consejo, dijo. He encontrado algo. La discusión cesó. Todos se giraron para mirar a los viejos científicos. Doctora Vázquez, dijo el presidente del consejo, este no es el momento. Estamos discutiendo la supervivencia de nuestra especie. Precisamente por eso estoy aquí. Elena caminó hacia el centro de la sala y colocó un bloc de datos sobre la mesa. He pasado 30 años excavando en las cuevas marcianas. 30 años estudiando los artefactos que encontramos allí. Todos creían que los había dejado. Una especie alienígena ancestral que visitó nuestro sistema hace mucho tiempo. Yo también lo creo. Estaba equivocada. Presionó un botón en el panel de datos y apareció un holograma sobre la mesa. Mostraba una cadena de ADN que brillaba azul contra la oscuridad. Este es ADN humano. ADN humano normal, el que se encuentra en cualquier persona de la Tierra. Presionó otro botón y partes de la cadena se volvieron rojas. Estas secciones siempre han confundido a los genetistas. Lo llamamos ADN basura porque no sabíamos qué hacía. Parecía inútil, como código residual de la evolución. Elena miró alrededor de la sala, asegurándose de que todos prestaran atención. No es basura. Es un mensaje. Un mensaje muy antiguo. Presionó otro botón y el holograma cambió para mostrar símbolos antiguos tallados en piedra. Estos son los artefactos de Marte. Durante 30 años no pude leerlos. Ningún humano podía. Pero anoche algo cambió. Los miré y pude leerlos como siempre lo había sabido, pero lo había olvidado. La sala estaba completamente en silencio. Los símbolos cuentan una historia. Hace mucho tiempo, antes de que existiera el dominio Bellari, las especies dominaban esta galaxia. Se llamaban los arquitectos. Construyeron maravillas inimaginables. Crearon tecnologías que aún hoy impulsan el imperio. Bellari. Eran dioses entre las estrellas. La voz de Elena se apagó. Y entonces algo les ocurrió. Algo terrible. Lucharon en una guerra no contra otra especie, sino contra sí mismos. Tenían un poder en su interior, algo que los convertía en guerreros perfectos, pero también los hacía perderse. Lo llamaron el auge negro. Cuando se apoderó de ellos, se volvieron imparables en la batalla. Pero también se convirtieron en algo menos de lo que eran. Algo más oscuro. Apagó el holograma y miró al consejo. Los arquitectos no querían convertirse en monstruos. Así que hicieron algo increíble. Se separaron. Eliminaron las partes peligrosas de su naturaleza, las sellaron en sus propios genes y se dispersaron por la galaxia. Se obligaron a olvidar. Se convirtieron en especies primitivas, comenzando de cero en incontables mundos, con la esperanza de que algún día evolucionarían hacia algo mejor. El presidente Morrison negó con la cabeza. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Elena sonrió con tristeza. Somos ellos, la humanidad. Somos los hijos de los arquitectos. El ADN basura en nuestros cuerpos no es basura en absoluto. Es el poder sellado de una especie antigua. El poder que los arquitectos encerraron. El poder que los Bellari aún temen incluso después de 12.000 años. El general Cole se inclinó hacia adelante. Dices que tenemos algún tipo de arma dentro de nosotros. Digo que tenemos algo dentro de nosotros que los Bellari conquistaron la galaxia para asegurarse de que nunca despertara. ¿Por qué crees que quieren catalogar nuestra genética? No buscan usarnos como trabajadores. Buscan ver si los genes de los arquitectos aún están ahí. Y si están,
Nos destruirán de inmediato. ¿Rendirse o no? La sala estalló en caos. La gente gritaba preguntas y argumentos. Algunos llamaron loca a Helena, otros exigieron más pruebas. La almirante Tanaka permaneció en silencio, pensando. Finalmente, habló y su voz atravesó el ruido. ¿Podemos despertarlo? ¿Ese poder del que hablas? Eleyanena asintió lentamente. Creo que sí. Ya estoy empezando a sentirlo yo misma. La capacidad de leer los símbolos marcianos vino de, en algún lugar. Otros han reportado experiencias similares. Científicos que de repente comprenden tecnologías que antes no podían. Soldados que se sienten más fuertes y rápidos de lo que deberían. Algo está despertando en la humanidad. Entonces tenemos que tomar una decisión, dijo el general Cole. Rendirnos y esperar que los Velari no nos maten de todos modos, o contraatacar con un poder que no comprendemos ni podemos controlar. El consejo debatió durante toda la noche y el día siguiente. Finalmente, al amanecer sobre Ginebra, llegaron a una decisión. No fue unánime. Ni siquiera estuvo cerca de serlo, pero fue una decisión. La almirante Tanaka regresó a su nave y se preparó para enviar la respuesta de la humanidad a la flota Velari. Sus manos estaban firmes al presionar el botón de transmisión, pero su corazón latía con fuerza. Les habla la almirante Yuki Tanaka del Pacto Terrano, en nombre de toda la humanidad. Hemos recibido sus demandas. Las hemos considerado cuidadosamente. Hizo una pausa mirando las estrellas. Nos llaman insectos. Nos llaman primitivos. Creen saber lo que somos. Se equivocan. En el puente de su nave insignia, el alto portavoz Berat observaba. Con creciente irritación. Durante 12.000 años, han gobernado esta galaxia a través del miedo. Han aplastado a todas las especies que se les opusieron. Han esclavizado a miles de millones. Creen ser los amos de toda la creación. La mirada del almirante Tanaka era dura. Pero tienen miedo. Siempre han tenido miedo. Construyeron su imperio sobre las ruinas de los arquitectos y han pasado 12.000 años asegurándose de que nunca regresen. Destruyeron a cualquiera que llevara sus genes. Borraron su historia. Hicieron que la galaxia los olvidara. Se inclinó hacia adelante. Recordamos que somos sus hijos. Llevamos su sangre en nuestras venas y su poder en nuestras almas. Vinieron aquí a exterminarnos porque temen en que podríamos convertirnos. En la nave insignia Veli, el alto orador Borat sintió algo que no había sentido en siglos. Miedo. La tierra no se rinde, declaró el almirante Tanaka. La tierra no se inclina. La tierra no sirve. Se irguió y en lo más profundo de su ser, algo antiguo y poderoso comenzó a agitarse. La tierra recuerda, y la tierra les mostrará, por qué los arquitectos eran temidos en todas las estrellas. La transmisión terminó. Durante un largo instante, reinó el silencio en la flota Velari. Entonces, el alto portavoz Borit rompió a reír. Era un sonido frío y vacío. Eligen la extinción, dijo. Que así sea. Todas las naves, prepárense para el bombardeo planetario. Quemaremos esa roca hasta las cenizas y las esparciremos por el vacío. El linaje de los arquitectos termina hoy. Pero incluso mientras daba la orden, Bor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los humanos habían contemplado 9 millones de naves de guerra y habían decidido luchar de todos modos. O estaban completamente locos o sabían algo que él desconocía. En la Tierra, la doctora Elena Vázquez se encontraba en su laboratorio rodeada de antiguos artefactos marcianos. Los símbolos en ellos brillaban ahora, respondiendo a su presencia. Podía sentir el poder en su interior, esperando ser liberado. En todo el mundo, otros humanos sentían lo mismo. El general Cole estaba organizando la defensa de la Tierra. Era una tarea imposible con sus armas actuales, pero no planeaba usarlas. Los científicos humanos ya trabajaban en las primeras tecnologías arquitectónicas. Armas capaces de atravesar los escudos Beltari. Motores que superaban en velocidad a sus naves más rápidas. Blindajes que podían resistirse a sus armas más pesadas. La almirante Tanaka reunió a su flota. Unos pocos cientos de naves contra 9 millones.
Las probabilidades eran imposibles. Pero la humanidad ya se había enfrentado a adversidades imposibles antes. Habían sobrevivido a eras glaciales y plagas, guerras y desastres. Siempre habían encontrado la manera. Y ahora estaban a punto de recordar porque la galaxia tembló una vez ante el nombre de los arquitectos. La guerra por la Tierra estaba a punto de comenzar. No sería la guerra que los Velari esperaban. No sería el exterminio rápido de una especie primitiva. Sería el despertar de algo antiguo y terrible. El levantamiento negro se avecinaba ahí. Nada en la galaxia volvería a ser igual. El alto orador Borat se sentó en su trono a bordo de la nave insignia, el juicio divino, y volvió a observar la transmisión desde la Tierra. La almirante humana lo había mirado a los ojos y le había dicho que la Tierra no se rendiría. Había hablado de los arquitectos como si fueran algo. Siéntete orgulloso en lugar de avergonzado. Criaturas insensatas, murmuró. No saben con qué juegan. Su segundo al mando, el capitán de flota, Korat, se encontraba cerca con la cabeza inclinada en señal de respeto. ¿Deberíamos comenzar el bombardeo, alto orador? Todavía no. Borat acarició las cadenas doradas que llevaba al cuello, pensando. Envía un mensaje al teócrata. Cuéntale lo que estos humanos han afirmado. Dile que el linaje de los arquitectos puede no estar tan muerto como creíamos. El santo teócrata no estará contento. No, no lo estará. Pero necesita saber si estos humanos realmente llevan la sangre antigua. Debemos tener cuidado. Los arquitectos no fueron destruidos por armas comunes. En la Tierra, algo extraordinario estaba sucediendo. La doctora Elena Vázquez se despertó esa mañana y descubrió que podía ver de otra manera. El mundo a su alrededor parecía más nítido y claro, los colores más brillantes, los sonidos más nítidos. Al observar su equipo de laboratorio, pudo ver cómo funcionaba hasta la molécula más pequeña. Esto es imposible, se susurró a sí misma. Pero incluso al decirlo, supo que no era imposible. Era el despertar. No era la única. En todo el planeta, los humanos experimentaban cambios extraños. Una trabajadora de fábrica. En Shanghái, de repente comprendieron la física cuántica sin siquiera haberla estudiado. Un pescador en Noruega podía sentir los movimientos de los peces a kilómetros de distancia. Un niño en Brasil despertó hablando un idioma que no se había escuchado en 1.000.000 de años. El general Marcus Cole recibió cientos, miles y decenas de miles de informes de estos incidentes. Algo se extendía por la humanidad como una ola, y cada vez era más fuerte. ¿Qué nos está pasando?, le preguntó a Elena cuando llegó al cuartel general. Estamos recordando, dijo simplemente. El conocimiento de los arquitectos está grabado en nuestros genes. Está despertando. Cada ser humano lo porta, pero se activa de forma diferente en cada persona. Algunos adquirirán conocimiento. Otros adquirirán habilidades físicas. Algunos adquirirán algo completamente distinto. Algo más. Eleyanena dudó. Los arquitectos no eran solo científicos y constructores. También eran guerreros. Los guerreros más grandes que la galaxia haya conocido. Esa parte de ellos también está despertando. Yo mismo lo he sentido. Una frialdad en el pecho. Un deseo de luchar que nunca antes había sentido. Lo llamaban el ascenso negro. Cole frunció el ceño. ¿Es peligroso? Todo lo poderoso es peligroso. Pero no tenemos elección. Los Velari atacarán pronto y sin el despertar, no podemos esperar sobrevivir. En los astilleros orbitales sobre la Tierra, el ingeniero jefe David Park estaba teniendo un día muy extraño. Se había despertado sabiendo cosas, no solo hechos, sino una comprensión profunda. Miró los planos de la nave de guerra más avanzada de la humanidad y los vio como realmente lo eran. Primitivos, torpes, equivocados. Todo esto está mal, dijo a su equipo. Los sistemas de energía son ineficientes. Las armas son débiles. Los escudos fallarán contra la tecnología Velari. Su asistente lo miró con preocupación. Jefe, usted mismo diseñó esos sistemas. Dijo que eran lo mejor que podíamos construir. Lo eran ayer. Hoy, lo sé mejor. David tomó un lápiz y comenzó a dibujar.
Su mano se movía sola, guiada por el conocimiento que fluía de lo más profundo de su ser. Necesitamos reconstruirlo todo. Desmontar el reactor principal. Reemplazarlo con esto. Les mostró el diseño. No se parecía en nada a ninguna tecnología humana. Utilizaba principios que deberían haber sido imposibles. Pero David sabía que funcionaría. Lo sabía tan seguro como sabía su propio nombre. Esto aumentará nuestra potencia en un 3000%. Y esto, dibujó otro diseño. Nos darán armas que puedan atravesar los escudos Velari como si ni siquiera estuvieran ahí. Su equipo contempló los diseños con asombro. ¿Cómo saben esto?, preguntó su asistente. David sonrió con tristeza. Lo recordé. En cuestión de días, la primera nave modificada estaba lista para las pruebas. La llamaron Prometeo, un carguero reconvertido que David y su equipo habían reconstruido por completo. Era fea, llena de parches y componentes soldados. Pero en su interior albergaba las primeras armas derivadas de la arquitectura que la humanidad había construido en 1.000.000 de años. La almirante Tanaka observó la prueba desde el puente de la resiliencia. Una nave exploradora Velari había sido capturada y remolcada a una distancia segura para prácticas de tiro. Disparen cuando estén listos, ordenó. El Prometeo era pequeño, apenas una fracción del tamaño de la exploradora Velari. Su única arma cargó con un sonido como el de un trueno. Un rayo de luz blanca pura atravesó el espacio e impactó a la nave enemiga. La nave Velari no explotó. Simplemente dejó de existir. En un instante estaba allí, al siguiente se había ido. Descompuesta en átomos y esparcida por el vacío. Se hizo el silencio en el puente de la resiliencia. Entonces alguien comenzó a vitorear. La ovación se extendió hasta que toda la nave estaba celebrando. La almirante Tanaka no celebró. Se quedó mirando el espacio vacío. Donde había estado la nave enemiga, sintió un frío en el estómago. Acababa de ver en qué se estaba convirtiendo la humanidad. Era maravilloso y terrible a la vez. Comiencen la producción a plena capacidad, ordenó en voz baja. Todas las naves de la flota se modernizan. Todas las armas se reemplazan. Tenemos días como máximo antes del ataque Velari. En todo el sistema solar, la humanidad trabajaba a una velocidad desesperada. Las fábricas funcionaban día y noche, produciendo nuevas armas y componentes. Ingenieros que nunca habían comprendido la física avanzada se encontraron de repente construyendo dispositivos que alteraban las leyes de la naturaleza. Soldados entrenados con habilidades que no poseían una semana antes. Pero la humanidad no era la única que observaba. En un mundo distante llamado Kreis, los CRE con aspecto de insectos se acurrucaban en sus túneles subterráneos y observaban las transmisiones del sistema de almas. Durante 3000 años, habían sido esclavos del dominio Velari. Habían perdido su libertad, su cultura y su esperanza. Generación tras generación habían nacido encadenados. Ahora veían a una pequeña especie llamada humanos decirle a los Velari que se fueran. Vieron a los humanos afirmar ser los hijos de los arquitectos. Vieron a los humanos negarse a «arrodíllate». ¿Es cierto?, preguntó un joven Kret llamado Sitik. ¿Son realmente descendientes de los antiguos? El anciano a su lado, Krevik, no respondió de inmediato. Estaba observando a la almirante humana hablar. Era tan pequeña, de aspecto tan frágil comparada con la poderosa Veltari. Pero había algo en sus ojos. Un fuego que Krevik no había visto en ninguna especie en mucho tiempo. No sé si es cierto, dijo Krevik finalmente, pero sé que estos humanos lo creen y están dispuestos a morir por esa creencia. Eso es más de lo que cualquier otra especie ha hecho desde que el dominio llegó al poder. ¿Qué les sucederá? Los Velari intentarán destruirlos. Tienen 9 millones de naves. Los humanos tienen unos pocos cientos. Los números indican que los humanos deberían perder. Entonces, ¿por qué suenas tan esperanzado? Krevik emitió un chasquido. Era el equivalente CRE a una sonrisa. Porque a los arquitectos nunca les importaron mucho los números. Si estos humanos realmente llevan la sangre antigua, los Velari podrían haber cometido el peor error de su historia. Conversaciones similares se estaban dando en mundos de toda la galaxia. Los comerciantes Morvani susurraban en sus mercados.
El hueco de piel gris hablaba. En silencio en sus cuevas de montaña. El carbón cristalino vibraba con frecuencias de esperanza que no habían usado en milenios. Los Velaryi habían gobernado a través del miedo durante 12.000 años. Habían enseñado a todas las especies que la resistencia era feudal, que la reverencia era la única forma de sobrevivir. Pero ahora, una pequeña especie de un sistema estelar sin importancia se alzaba y decía no. Y la galaxia observaba. En la Tierra, la teniente Yuki Tanaka Jr. se encontraba en el puente de su destructor, el Swift, y sentía el cambio fluir por su cuerpo. Siempre había sido una buena oficial, inteligente y capaz. Pero ahora se estaba convirtiendo en algo más. Sus reflejos eran más rápidos. Sus pensamientos eran más claros. Podía mirar una pantalla táctica y ver patrones que le habrían sido invisibles hace una semana. La teniente dijo a su oficial de armas: «Hemos terminado de instalar los nuevos sistemas. Listos para las pruebas. Bien. Veamos qué podemos hacer». El Swift se había transformado. Nuevas armas emergían de su casco. Nuevos motores zumbaban con potencia. Nuevos escudos lo envolvían como una segunda piel. Seguía siendo la misma nave, pero se había convertido en algo mucho más peligroso. Yuki pasó los dedos por los controles y sintió que la nave respondía a su tacto. No solo mecánicamente, sino casi como si estuviera viva. La tecnología de los arquitectos pareció reconocerla, pareció darle la bienvenida. «Esto es lo que estábamos destinados a hacer», se susurró a sí misma. «Esto es lo que olvidamos». Pensó en su madre comandando la flota desde la Resiliencia. Pensó en su padre, que había muerto cuando ella era joven, un civil muerto en un accidente en Marte. Pensó en todos los humanos que habían vivido y muerto a lo largo de los siglos, sin saber nunca quiénes eran realmente. Habían estado durmiendo, todos ellos, una especie entera soñando que eran ordinarios, que eran débiles, que estaban solos en un universo hostil. Ahora despertaban y el sueño terminaba. El alto portavoz Borat recibió el mensaje del santo teócrata al tercer día. Llegó a través del canal más seguro que poseía el dominio, encriptado con códigos que ni siquiera Borat había visto antes. «No bombardearán la Tierra», decía el mensaje. «No destruirán a los humanos del espacio. Deben ser asesinados en tierra, cara a cara con testigos. La galaxia debe verlos morir. La galaxia debe ver que el linaje de los arquitectos solo trae muerte». Borit leyó el mensaje 3 veces. No le gustó. Una invasión terrestre sería costosa. El dominio perdería soldados, quizás muchos. Pero la palabra del teócrata era ley. «Preparen las fuerzas de desembarco», ordenó al maestro de flota Siowar. «Tomaremos la tierra a la antigua usanza. Daremos caza a estos humanos por sus ciudades y sus bosques. Los haremos implorar la muerte que rechazan. Y si realmente tienen poderes de arquitecto, entonces descubriremos cuáles son esos poderes y encontraremos la manera de destruirlos». Los arquitectos no eran dioses. Podrían ser asesinados. Sus hijos también. En la Tierra, la doctora Elena Vázquez se presentó ante el Consejo de la Tierra Unida y presentó su informe final. «El despertar se está extendiendo más rápido de lo que predije. Dentro de una semana, todos los seres humanos de la Tierra comenzarán a sentir sus efectos. Algunos cambiarán más que otros. Algunos adquirirán habilidades que ni siquiera puedo describir. Pero todos serán diferentes». «¿Diferentes en qué?», preguntó. Presidente Morrison. «Más fuertes, más rápidos, más inteligentes, más conectados entre sí». Elena hizo una pausa. «Pero existe un riesgo. Los arquitectos sellaron el levantamiento negro por una razón. Les dio un poder increíble en batalla, pero también los consumió. Se perdieron a sí mismos. Se convirtieron en algo distinto de lo que habían sido». «¿Cómo que se perdieron a sí mismos?». «El levantamiento negro no es solo un poder. Es casi como algo vivo. Cuando se arraiga, expulsa todo lo demás. El miedo, la duda, la piedad, la compasión, todo desaparece. Solo queda la voluntad de luchar». Los arquitectos se convirtieron en guerreros perfectos, pero dejaron de ser personas. El general Cole habló.
Dicen que si usamos este poder, podríamos ganar la guerra, pero perder nuestra humanidad. Yo digo que es un riesgo. Los arquitectos no pudieron controlar el levantamiento negro. Quizás nosotros tampoco, pero sin él, sin duda seremos destruidos. Los Velari tienen 9 millones de naves. Incluso con nuestras nuevas armas, no podemos luchar contra todos ellos. El consejo guardó silencio durante un largo rato. Entonces no tenemos elección, almirante Tanaka. Dijo finalmente. Debemos correr el riesgo. Debemos despertar todo lo que tenemos y esperar ser lo suficientemente fuertes para controlarlo. ¿Y si no lo somos?, preguntó Morrison. La mirada de Tanaka era dura. Entonces la galaxia tendrá algo mucho peor de que preocuparse que los Velari. Esa noche, la flota Velari comenzó su avance hacia la Tierra. 9 millones de naves moviéndose como una sola. Una marea de destrucción que había aplastado a 1000 especies antes. Al frente venía la nave de desembarco que transportaba millones de soldados Velari armados con las armas más avanzadas que poseía el dominio. Esperaban encontrar una especie primitiva encogida de miedo. Esperaban encontrar una presa fácil. Encontraron algo muy diferente. Cuando las primeras naves Velari entraron en el alcance de las armas, la flota humana se movió para recibirlas. Era una fuerza pequeña. Apenas 500 naves contra 9 millones. Los comandantes Velari se rieron al verlo. Entonces las naves humanas abrieron fuego. Rayos de luz blanca atravesaron el espacio. Las naves Velari explotaron por cientos. Escudos que nunca habían fallado antes colapsaron en segundos. Naves que habían conquistado mundos se hicieron pedazos como papel. En el puente del juicio divino, el alto portavoz Berat observaba su despliegue táctico con incredulidad. ¿Qué está pasando?, preguntó. Son armas, dijo el maestro de flota Corores con voz temblorosa. No se parecen a ninguna arma que hayamos visto. Atraviesan nuestros escudos como si no existieran. Eso es imposible. Nuestros escudos se basan en tecnología de arquitectos. Nada puede penetrarlos. Al parecer, algo puede. Borat observó cómo su flota de vanguardia moría. 1000 naves derribadas en el primer minuto. 10.000 naves derribadas en los primeros 5 minutos. Los humanos no solo contraatacaban. Estaban ganando. Todas las naves, respondan al fuego, ordenó. Concentren todo en las naves humanas. La flota Velari desató su furia. Millones de armas dispararon a la vez. Una tormenta de destrucción que debería haber vaporizado las naves humanas al instante. Pero las naves humanas ya no estaban donde estaban. Se movían a una velocidad imposible, esquivando y zigzagueando entre el fuego, contraatacando con precisión letal. En el puente del Swift, la teniente Yuki Tanaka sintió la creciente oscuridad. Su visión se agudizó, sus pensamientos se aceleraron. Podía ver cada nave enemiga, cada arma, cada trayectoria. Movió las manos por los controles y el Swift vibró por el espacio como un ser vivo. Objetivo fijado, dijo con calma. Disparando. Otra nave Velari murió. Objetivo fijado. Disparando otra. Objetivo fijado. Disparando otra. En toda la flota humana, se producía la misma transformación. Oficiales y tripulantes caían en las garras del creciente negro. Sus ojos se oscurecieron. Sus movimientos se volvieron precisos y coordinados. Luchaban no como individuos, sino como un solo organismo. Cada nave anticipando lo que harían las demás. Los Ptari nunca se habían enfrentado a algo parecido. Su ventaja numérica no significaba nada cuando sus naves morían más rápido de lo que podían usarlas. Su experiencia no significaba nada cuando sus enemigos parecían conocer sus tácticas antes de ejecutarlas. Por primera vez en 12.000 años, el dominio Velari empezó a perder. El alto orador Berat observó la destrucción de su flota y sintió algo que no había sentido en siglos. Sintió miedo. Y en lo profundo de la oscuridad del espacio, algo antiguo despertaba. Algo que había dormido durante 1 millón de años. Algo que la galaxia casi había olvidado. Los arquitectos regresaban y estaban muy furiosos.
La batalla por el sistema de almas había comenzado y la galaxia contenía la respiración. En todos los mundos bajo el dominio Velari, las pantallas mostraban las mismas imágenes. Naves humanas abriéndose paso a través de la poderosa flota del dominio. Naves Velari explotando por cientos. La fuerza militar más poderosa de la galaxia retrocediendo ante una especie que había sido descartada como insectos primitivos. Pero los Velari no habían conquistado 1000 especies rindiéndose fácilmente. El alto orador Borat vio morir a su flota de vanguardia y tomó una fría decisión. Envíen la reserva, ordenó a todos. Cada nave que tenemos los ha superado en número. El maestro de flota Siobar dudó. Alto orador, eso nos dejará sin una posición de repliegue. Si algo sale mal, nada saldrá mal. Tienen 500 naves. Tenemos 9 millones. Aunque destruyan 100 de nuestras naves por cada una que destruyamos de las suyas, seguiremos ganando. Son matemáticas simples. La flota de reserva avanza. 5 millones de naves que han estado esperando detrás de la fuerza principal se unen a la batalla. El espacio alrededor de la Tierra se llenó de naves Velari hasta que no hubo espacio para maniobrar. Ni para esconderse. La flota humana estaba rodeada por todos lados. La almirante Tanaka, de pie en el puente de la resiliencia, observaba cómo el enemigo se acercaba. Su pantalla táctica era un mar de puntos rojos. Tantos que la computadora apenas podía seguirles la pista. Todas las naves en formación cerrada, ordenó. Protéjanse mutuamente. Háganles pagar por cada centímetro. La batalla se convirtió en una pesadilla. Las naves humanas lucharon con una valentía desesperada. Su arquitecto creó armas que abrían caminos de destrucción a través de la flota enemiga. Pero simplemente eran demasiadas. Por cada nave destruida, 10 más ocupaban su lugar. El destructor Swift recibió un impacto directo en la sección del motor. La teniente Yuki Tanaka sintió que su nave se estremecía y vio los informes de daños inundar su pantalla. El motor 2 hectáreas desaparecido, gritó su ingeniero jefe. We are losing power. Reroute everything to weapons and shields, Yuki commanded. If we cannot run, we will stand and fight. Around here, the crew moved with impossible precision. The black rising attacked all of them now. Their eyes were dark. Their movements coordinated. They felt no fear, no doubt, only the cold certainty that they would fight until they could fight no more. The Swift's weapons fired again and again. Velari's ships died, but more kept coming across the system. The human defense was beginning to crack. Mars fell first. The colonies there fought bravely, but they were overwhelmed by sheer numbers. Velari landing craft touched down on the red soil and millions of the Minion soldiers poured out to hunt the colonists. The transmissions from Mars were horrible. Humans fighting with whatever weapons they could find. Families hiding in underground tunnels. Children crying as their parents tried to shield them from the invaders. General Cole watched the reports from Earth and felt something break inside him. We are losing, he said quietly. Dr. Elena Vasquez stood beside him, her eyes fixed on the screens. Not yet. The awakening is not complete. When it finishes, we may already be dead. On the Resilience, Admiral Tanaka received the reports from Mars, her home. Her family's home for 3 generations, now burning under Velari boots. Admiral, her communications officer said, Luna base is under attack. They are requesting reinforcements. Luna, Earth's-Moon, the last line of defense before the home world itself. We have no reinforcements to send, Tanaka said. Her voice was flat, empty. The black rising was growing stronger inside her, but so far she had kept it under control. Tell them to hold as long as they can. Luna fell 3 hours later. The defenders fought to the last person, but there were simply too many enemies. Velari forces landed on the lunar surface and began setting up bombardment platforms aimed at Earth. They are preparing for planetary assault. Fleet Master Shoa reported to Speaker Borat. Our ground forces are ready. Should he give the order? Borat smiled coldly. Not yet. Let them watch Luna burn first.
Let them understand what is coming. Fear is a weapon. To. On Earth, billions of people watched the sky and waited for the at. The Velaris ships were visible now. Dark shapes blacking out the stars. The bombardment platforms on Luna began firing. Their beams targeting military installations and population centers alike. Tokyo burned, London burned, New York burned. Billions screamed and ran and died as the Veltari showed humanity exactly what happened to a species that defied them. And then something changed. It started with one person, a factory worker in Shanghai named Leegui. He had been working in a shelter trying to help wounded survivors when a Velari orbital strike hit nearby. The explosion threw him across the room and for a moment he lay on the ground bleeding and broken. Then the black rising took him completely. Ligua stood up, his wounds closed. His eyes turned pure black without white or pupil. When he spoke, his voice was not his own. Enough. The word echoed through the shelter. Everyone turned to look at him. He walked outside into the burning street and raised his hands toward the sky. Something came out of him. A wave of darkness that shot upward like a beam of black light. It struck the Velari bombardment platform above Shanghai and passed through its shields like they were not there. The platform exploded. Ligua collapsed, unconscious, but alive. But the thing that had passed through him did not stop. It spread outward, touching other humans, awakening them. In Geneva, General Cole felt it hit him like a physical blow. His vision went dark, then came back clearer than ever before. He could see the Velaris ships in orbit. He could feel every human being on Earth, connected to him through bonds of shared blood and ancient memory. The awakening is complete. Dr. Elena Vasquez whispered beside him. Her eyes were black. To. We remember now. We remember everything. Across the planet, billions of humans transformed. Not all of them became warriors. Some gained the power to heal. Some gained the power to build. Some simply understood finally what they truly were. But many of them did become warriors. And for those who did, the Black Rising opened fully. On the Resilience, Admiral Tanaka felt the change sweep through her crew. Felt it sweep through herself. The last barriers inside her mind fell away and ancient memories flooded in. Memories of battles fought among the stars. Memories of enemies destroyed and worlds conquered. Memories of power beyond anything the Velari could imagine. Her eyes turned black. Als ships, she said, and her voice carried across the fleet through channels that had nothing to do with radio. It is time. Show them what we are. The human fleet transformed. Ships that had been fighting defensively suddenly surged forward. Their weapons fired with new precision, new power. Crews that had been struggling to survive now moved as one organism. Perfectly coordinated, perfectly deadly. Velaris ships began to die. Not by the hundreds now, but by the thousands. By the tens of thousands. The human fleet carved through the enemy formation like a knife through paper. Ante el juicio divino, el alto portavoz Borit observó su despliegue táctico y sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué está pasando?, preguntó. Sus naves no han cambiado. Tienen las mismas armas, las mismas defensas. ¿Cómo son de repente mucho más efectivas? No lo sé, alto portavoz, dijo Soar. Le temblaba la voz. Pero hemos perdido 200.000 naves en la última hora. A este ritmo, nada. Seguimos superándolos en número. Aceleren el ataque. Pero acelerar el ataque ya no era posible. La flota humana estaba en todas partes a la vez, atacando puntos débiles, evitando los fuertes, moviéndose con una coordinación que ninguna fuerza militar normal podría igualar. Era como luchar contra un solo organismo con 500 cuerpos. El capitán James Okonkwo se encontraba en el puente del portaaviones Defiance y sintió la creciente oscuridad cantar en su sangre. Podía sentir cada nave de la flota humana. Podía sentir a sus tripulaciones, sus armas, sus corazones latiendo al unísono con el suyo. Apunten a sus naves de mando, ordenó. Corten la cabeza y el cuerpo morirá.
El desafío lideró una fuerza de ataque hacia el centro de la formación Velari. Avanzaron a través de una tormenta de fuego enemigo, sus escudos absorbiendo lo que no podían esquivar, sus armas abriendo camino. El alto portavoz Borat los vio venir. Por primera vez en su larga vida, sintió miedo real. «Protejan la nave insignia», gritó. «Todas las naves, protejan el juicio divino». Pero no había suficientes naves. La fuerza de ataque humana atravesó la barrera defensiva y atacó directamente a la nave insignia. El juicio divino era enorme, repleto de armas, protegido por escudos infalibles. Los escudos fallaron ahora. Las armas del capitán Okonkwo los atravesaron en segundos. El cañón principal del desafío disparó 1, 2, 3 veces. Cada disparo atravesó el casco del juicio divino como si fuera de papel. El alto portavoz Berat sintió que su nave se extinguía a su alrededor. El fuego estalló en el puente. Los oficiales gritaron al explotar las consolas. La cubierta se inclinó al fallar la gravedad artificial. «Nave abandonada», gritó el maestro de flota Korat. «No», dijo Borat. Permaneció de pie entre el caos, con los 4 ojos fijos en la pantalla táctica. «No huiré de los animales. No lo haré». El disparo final alcanzó al cuerpo de poder del juicio divino. La nave insignia de la flota de invasión Velari se desvaneció en un cuenco de fuego blanco. La flota Velari se tambaleó. Su alto altavoz estaba muerto. Su estructura de mando estaba destrozada. Las naves comenzaron a retroceder, inseguras, asustadas. La voz del almirante Tanaka resonó en el vacío. «Están huyendo. No los dejen escapar». La flota humana los persiguió. Lo que había sido una defensa desesperada se convirtió en una cacería implacable. Las naves Velari intentaron huir, pero no había a dónde ir. Los humanos estaban por todas partes. Sus armas alcanzaban todos los objetivos. Sus naves se movían más rápido de lo que debería haber sido posible. En 6 horas, los Veltari perdieron 1 millón de naves. Los supervivientes finalmente se dispersaron y huyeron, alcanzando velocidades superiores a la de la luz y huyendo del sistema Saúl en completo desorden. Por primera vez en 12.000 años, el dominio Velari había sido derrotado en batalla. En la Tierra, los supervivientes emergieron de sus refugios y alzaron la vista al cielo. Las naves Velari habían desaparecido. El bombardeo había cesado. Contra todo pronóstico, contra toda razón, la humanidad había ganado. Pero el coste había sido terrible. Miles de millones de personas habían muerto. Las ciudades estaban en ruinas. Marte y la Luna eran territorio conquistado, sus poblaciones supervivientes, esclavizadas. La almirante Tanaka se encontraba en el puente de su resiliencia y sintió que la negrura se desvanecía lentamente. Su mirada volvió a la normalidad a su alrededor. Los miembros de su tripulación se desplomaban en sus puestos. Agotados, transformados, luchando por comprender en qué se habían convertido. Abrió un canal con la flota. «Hemos ganado esta batalla», dijo. «Pero la guerra no ha terminado. Los Ptari regresarán con más naves. Intentarán destruirnos de nuevo. No podemos permitirlo». En su desafío, el capitán Okonkwo escuchó. Podía sentir la negrura aún acechando en su interior, esperando ser llamado de nuevo. «¿Qué hacemos?», preguntó alguien. La voz de Tanaka era fría. «Les llevamos la lucha. Los perseguimos. Liberamos a las especies que han esclavizado. Quemamos su imperio hasta los cimientos. Y entonces nos aseguramos de que nadie vuelva a amenazar la tierra». En la nave insignia de la flota Velari que huía, el nuevo comandante, el maestro de flota Korat, envió un mensaje desesperado al santo teócrata. «Los humanos han despertado. Poseen todo el poder del linaje de los arquitectos. Destruyeron al alto portavoz Borat y a 1 millón de nuestras naves. Nos persiguen mientras hablo. El dominio está en peligro». El santo teócrata recibió el mensaje en su sala del trono en Velaris Prime. Era antiguo, mucho más antiguo que cualquier otro Velari, mantenido con vida gracias a la tecnología robada a los propios arquitectos. Había gobernado el dominio durante 10.000 años.
Había visto a las especies surgir y caer. Había aplastado rebeliones y conquistado imperios. Ahora sentía algo que casi había olvidado. Miedo. Los arquitectos estaban regresando. Las especies que sus ancestros habían traicionado y destruido estaban regresando de entre los muertos. Y esta vez no serían. Se detuvo fácilmente. El santo teócrata dio nuevas órdenes. Todas las naves del dominio debían movilizarse. Todos los soldados debían armarse. Todos los recursos debían dedicarse a un solo objetivo, la destrucción total y absoluta de la humanidad. Pero incluso mientras daba las órdenes, sabía la verdad. Los Velaryi habían pasado 12.000 años asegurándose de que los arquitectos nunca regresaran. Habían fracasado. Y ahora pagarían el precio. El auge negro había comenzado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 3 meses desde la batalla de las almas. 3 meses desde que la humanidad descubrió lo que realmente era. 3 meses desde que el auge negro despertó en la sangre de cada ser humano. Ahora la galaxia estaba en llamas. La almirante Tanaka se encontraba en el puente de la resiliencia y observaba cómo otro mundo fortaleza Velaryi se rendía. La red de defensa planetaria había durado 17 minutos contra la flota humana. Las estaciones orbitales habían caído en la primera oleada. Las fuerzas terrestres habían arrojado sus armas al ver lo que se les venía encima. Las fuerzas de ocupación están aterrizando ahora. Su ayuda informó que la población de Hallow está solicitando. Reúnanse con nuestros comandantes. Los huecos, una especie de humanoides de piel gris que habían sido esclavizados por los Velaryi durante 8000 años. Extrajeron materiales radiactivos en condiciones que mataron a la mayoría antes de alcanzar la edad adulta. Vieron cómo se llevaban a sus hijos para servir en hogares Veltari. Habían olvidado lo que significaba la libertad. Ahora eran libres. La almirante Tanaka debería haberse sentido orgullosa. Debería haberse sentido satisfecha. En cambio, no sintió nada. El levantamiento negro se había fortalecido con cada batalla. Y cada vez que despertaba, le costaba más volver a la normalidad. La parte fría y eficiente de su mente seguía creciendo. La cálida parte humana se reducía. Díganle a los huecos que les damos la bienvenida a la alianza, dijo. Denles lo que necesiten. Pasaremos al siguiente sistema en 6 horas. Su ayudante dudó. Almirante, la flota ha estado luchando sin parar durante 3 meses. Las tripulaciones están agotadas. Quizás podríamos tomarnos unos días o 6 horas. Los Velaryi se están reagrupando. No podemos darles tiempo para organizar sus defensas. El ayudante asintió y se marchó. Tanaka regresó a la pantalla táctica y comenzó a planear el siguiente asalto. No había dormido en 4 días. No lo necesitaba. El levantamiento negro la sostenía. Mantenía su cuerpo funcionando mucho más allá de sus límites normales. Pero exigía algo a cambio. Exigía que siguiera luchando, matando, conquistando. A veces, en momentos de tranquilidad, se preguntaba si seguía siendo ella misma, si Yuki Tanaka aún existía o si había sido reemplazada por algo con su rostro. No se lo preguntaba mucho. Siempre había otra batalla que planear. En el portaaviones Defiance, el capitán James Okunkuo tenía pensamientos similares. Estaba sentado solo en sus aposentos, mirándose las manos. Esas manos habían matado a más personas en los últimos 3 meses de las que podía contar. Soldados y tripulantes Velaryi, decenas de miles, tal vez cientos de miles. No había sentido nada cuando los mató. El levantamiento negro había envuelto su mente como una manta, sofocando toda duda y vacilación. Había sido un arma, nada más, una herramienta de destrucción dirigida contra los enemigos de la humanidad. Ahora, en la oscuridad de sus aposentos, intentaba recordar cómo se sentía ser solo un hombre, tener emociones normales, preocuparse por las vidas que arrebataba. No podía recordarlo. Su puerta sonó. «Pase», dijo. La teniente comandante Sarah Park entró. Era joven, apenas tenía 30 años, pero se había ganado su rango en batalla. También había sido una de las primeras en abrazar plenamente el alzamiento negro. Sus ojos aún tenían un toque de oscuridad en las comisuras,
incluso cuando no estaba en combate. Capitán, hemos recibido nuevas órdenes. Debemos liderar el asalto a Morvani Prime. Okonkwo frunció el ceño. ¿Los Morvani? Son traidores. Nunca estuvieron realmente alineados con los Velarri. El alto mando dice que han estado suministrando recursos al dominio. Hay que ponerlos en orden. ¿Alineados? Son civiles, comerciantes. No tienen ejército. La expresión de Park permaneció inalterada. Órdenes son órdenes, capitán. Salimos en 2 horas. Okonkwo quiso discutir. Quiso decir que atacar a traidores pacíficos no era lo que se habían propuesto. Pero no le salían las palabras. La creciente oscuridad se agitó en su interior, susurrando que los Morvani habían elegido su bando. Que los enemigos eran enemigos, llevaran armas o no. 2 horas después, repitió, estaré listo. Park se fue. Okono se sentó en la oscuridad e intentó sentir algo. Cualquier cosa. El intento fracasó en la tierra. El general Marcus Cole se enfrentaba a una crisis diferente. La población había cambiado. El levantamiento negro había tocado a todos los seres humanos, pero no todos lo habían aceptado de la misma manera. Algunos se habían convertido en guerreros, con mentes frías y centrados en nada más que la victoria. Otros se habían convertido en constructores, con intelectos expandidos más allá de los límites humanos normales. Otros se habían convertido en sanadores, con cuerpos capaces de curar a los heridos con un toque. Pero algunos se habían convertido en algo más, algo peligroso. Cole leyó los informes con creciente inquietud. Había incidentes en todo el mundo. Personas que se habían perdido por completo en el levantamiento negro. Personas que atacaban a cualquiera que percibieran como una amenaza, sin importar si la amenaza era real. Personas que habían dejado de hablar, de comer, de hacer nada más que prepararse para la guerra. No están enfermos, explicó la doctora. Elena Vázquez. Parecía agotada, mayor que hacía 3 meses. Están evolucionando. El levantamiento negro los está empujando más lejos en el camino. Los arquitectos caminaron. Si no encontramos. Hay una forma de frenarlo, pero no podemos frenarlo, interrumpió Cole. Estamos ganando. Los Velarri se están retirando en todos los frentes. 3 especies más se han unido a nuestra alianza solo en la última semana. Si dejamos de presionar ahora, les daremos tiempo para recuperarse. Y si seguimos presionando, puede que no seamos humanos cuando finalmente ganemos. Cole guardó silencio un momento. Sabía que ella tenía razón. Podía sentir el cambio en sí mismo, la frialdad que le resultaba más fácil que la calidez, los cálculos que reemplazaban las emociones, la forma en que veía a las personas como recursos que gestionar en lugar de individuos a los que cuidar. ¿Qué opción tenemos?, preguntó finalmente. Los Velarri aún tienen al santo teócrata. Aún tienen la primacía. Hasta que sean destruidos por completo, siempre serán una amenaza. Eleyanena negó con la cabeza. Tiene que haber otra manera. Si encuentras una, dímelo. Hasta entonces, lucharemos. A lo largo de la galaxia, la guerra continuaba. Flotas humanas atacaban posiciones Beltari con una eficiencia implacable. Liberaban especies esclavizadas y las reclutaban para la creciente alianza. Los CRE proporcionaban soldados, con sus cuerpos insectoides perfectos para el combate terrestre. Los enjambres Chillak servían como exploradores. Sus millones de pequeñas criaturas eran capaces de infiltrarse en cualquier defensa. Los Hollow construían naves. Sus habilidades técnicas finalmente se convirtieron en algo más que el enriquecimiento de sus amos. Pero a medida que la alianza se fortalecía, también lo hacía la oscuridad que la envolvía. En el mundo liberado de Cthus, la fuerza de ocupación humana había sido recibida como héroes. Los CRE habían celebrado durante días. Sus cánticos de alegría resonaban en túneles que solo habían conocido tristeza durante 3000 años. Entonces algo salió mal. Un joven CRT, poco más que un niño, chocó accidentalmente con un soldado humano en el mercado. No fue nada, un accidente sin importancia. Pero el soldado reaccionó al instante, violentamente. Sus manos se movieron antes de que su mente pudiera detenerlas,
y el niño Krech yacía muerto en el suelo antes de que nadie pudiera intervenir. El soldado se quedó de pie junto al cuerpo, confundido. No había tenido la intención de matar a nadie. El alzamiento negro simplemente había reaccionado a lo que percibió como una amenaza, por pequeña e inocente que fuera. No fue mi intención, repetía mientras sus camaradas lo apartaban. No fue mi intención. Pero el daño ya estaba hecho. Los CRE que habían celebrado la liberación humana ahora miraban a sus liberadores con miedo. La alianza que parecía tan fuerte de repente mostró grietas. El almirante Tanaka recibió el informe y solo sintió molestia. El soldado tendría que ser disciplinada. Habría que establecer reglas. La alianza debía mantenerse. No sentía pena por la niña muerta. Ya no podía sentir pena. Su hija, la teniente Yuki Tanaka Jr., lideraba la flota de vanguardia. Se había convertido en una de las comandantes más efectivas de la armada humana. Sus naves siempre eran las primeras en enfrentarse al enemigo, siempre las últimas en abandonar el campo de batalla. Había matado a más Velari de los que nadie podía contar. Yuki apenas reconocía a su madre. La almirante se había convertido en un símbolo, una figura de autoridad distante que daba órdenes y esperaba que las obedecieran. La mujer que le había enseñado a montar en bicicleta, que la había consolado cuando murió su padre, que le había contado historias sobre las estrellas. Esa mujer parecía haber desaparecido. Madre, dijo Yuki durante una de sus escasas conversaciones. ¿Recuerdas a mi padre? Tanaka hizo una pausa. Claro que lo recuerdo. ¿Qué recuerdas? Tanaka intentó pensar. Conocía los hechos. Su nombre, su rostro, su muerte. Pero los sentimientos que deberían haber estado asociados a esos hechos habían desaparecido. El dolor, el amor, la calidez de los recuerdos compartidos. Todo se había desvanecido en la fría eficiencia del alzamiento negro. Era un buen hombre, dijo finalmente. Se habría sentido orgulloso de lo que estamos logrando. Yuki miró a su madre y no vio nada que ella reconociera. ¿Lo estaría? ¿Se sentiría orgulloso de lo que nos estamos convirtiendo? Tanaka no respondió. Volvió a su despliegue táctico y comenzó a planear el siguiente asalto. En Belarus Prime, el santo teócrata reunió a sus consejeros de mayor confianza. La situación era desesperada. Las flotas humanas habían conquistado 1/3 del dominio en 3 meses. Especies que habían sido leales durante milenios ahora se rebelaban abiertamente. El ejército de Velari estaba en ruinas, incapaz de igualar la velocidad y la ferocidad de los ataques humanos. No podemos ganar mediante la guerra convencional. El teócrata admitió, los humanos son demasiado poderoso, demasiado coordinado. Cada vez que destruimos una de sus naves, parecen aprender de ello. Cada vez que desarrollamos una nueva arma, la contraatacan en cuestión de días. ¿Qué propone?, preguntó el almirante Siobar, el oficial militar de mayor rango que aún vivía. Debemos usar el arma. El silencio invadió la cámara. Todos sabían a qué arma se refería. Era antigua, construida por los propios arquitectos antes de que se convirtieran en arquitectos. Un dispositivo capaz de destrozar estrellas y destruir sistemas solares enteros. El asesino de estrellas nunca ha sido probado, dijo Cora con cautela. No sabemos si aún funciona. Funciona. Lo he mantenido en secreto durante 10.000 años, esperando una amenaza que merezca su uso. Los humanos son esa amenaza. Si lo usamos, destruiremos no solo a los humanos, sino a millones de los nuestros. Los sistemas que rodean Saúl están llenos de colonos Velari. La mirada del teócrata era fría. Serán mártires. Su sacrificio será recordado. La destrucción del mundo natal humano destrozará su alianza. Sin la Tierra, sin su conexión de sangre de arquitectos, volverán a ser comunes, vulnerables, destruibles. El almirante Caret inclinó la cabeza. Como ordenes, santo. El asesino estelar se activó. Un arma diseñada para destruir soles. Construida en una era en la que la galaxia conocía terrores más allá de lo que los Velari pudieran imaginar. Comenzó su lento viaje hacia el alma,
Un dispositivo del tamaño de una luna capaz de acabar con la civilización humana en un solo instante terrible. Pero los humanos observaban. La doctora Elena Vázquez detectó la señal energética del arma desde su laboratorio en la Tierra. Analizó las lecturas y sintió que se le helaba la sangre. «Van a destruir el sol», susurró. «Van a matar a todos». Contactó al almirante Tanaka de inmediato. Por una vez, el almirante mostró emoción. No miedo, sino algo más oscuro. Expectación. «Así que han decidido acabar con esto», dijo Tanaka. «Bien. Que vengan. Que traigan su arma ancestral. Les mostraremos cómo es el verdadero poder. Almirante, esta no es una batalla más. Si esa arma alcanza a Seúl, miles de millones morirán. Necesitamos evacuar. No evacuaremos. No huiremos. Destruiremos el arma y luego destruiremos a Velurus Prime. Los Feluri han sellado su propio destino». Elena miró fijamente la imagen del almirante en la pantalla. No quedaba humanidad en esos ojos, solo fría determinación. Solo la oscuridad alzándose, finalmente y completamente en control. «Yuki», Elena dijo en voz baja, «¿qué te pasó?». La almirante Tanaka no respondió. Cortó la comunicación y comenzó a dar órdenes para la batalla final. El Stariller se acercaba a Su. La flota humana se preparaba para recibirlo. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, el fantasma de los arquitectos observaba a sus hijos prepararse para su mayor triunfo o su destrucción final. La guerra había llegado a su punto de inflexión. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino de la humanidad, sino el de toda una galaxia. Y en ambos bandos, la gente empezó a preguntarse si la victoria valía el precio de lo que se estaban convirtiendo. El asesino estelar se movía por el espacio como una luna hecha de metal y muerte. Era antiguo más allá del entendimiento, construido por manos que no habían sido humanas, pero que llevaban la misma sangre. Ahora venía a destruir a los descendientes de sus creadores, guiado por aquellos que habían robado su tecnología y la consideraban suya. La almirante Tanaka lo observó acercarse en su pantalla táctica. El arma aún estaba a 3 días de nacer, moviéndose lenta pero inexorablemente hacia su objetivo. Tras él venía lo último de la flota Velari. Todo lo que le quedaba al dominio. 4 millones de naves protegiendo el dispositivo que... Terminar la guerra con fuego. 4 millones, dijo el capitán Okonkuo. Se encontraba junto a Tanakako en el puente de su resiliencia, con la mirada oscurecida por el ascenso negro. Tenemos 2 millones y debemos proteger la Tierra mientras atacamos el arma. No necesitamos proteger nada, respondió Tanaka. Atacamos a todos. Todo lo que tenemos. Destruimos la Stariller, luego destruimos la flota Velari, luego destruimos Velaris Prime. Esto termina ahora. Y si fallamos, si el arma logra atravesarla, entonces fallamos. Pero el fracaso no es una opción. El ascenso negro no permitirá el fracaso. Okono asintió lentamente. Lo comprendió. La oscuridad en su interior coincidía con cada palabra. Victoria o muerte. No había otra opción. La teniente Yuki Tanaka Jr. escuchó las órdenes desde su posición en la flota de vanguardia. La voz de su madre era fría y vacía, como una grabación en lugar de una persona viva. La mujer que la había criado, que la había amado, que había sido su heroína durante 30 años, esa mujer se había ido. Yuki sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había llorado. Desde el despertar. El alzamiento negro se había llevado esa habilidad junto con tantas otras. Pero ahora, ante el fin de todo, algo en su interior se quebró. «Madre», susurró. Pero el canal estaba cerrado. Su madre ya estaba planeando la batalla, calculando vectores y patrones de ataque, tratando las vidas humanas como números en una pantalla. La flota aliada reunió 2 millones de naves de la Tierra y una docena de mundos liberados. Humanos, CRE, Hoyowai, Chillax y una docena de otras especies, todos unidos contra los Velari. Era la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia de la galaxia. No sería suficiente. La superioridad numérica no funcionaba. Incluso con sus armas y coordinación superiores,
Atacar al asesino estelar mientras luchaban contra 4 millones de naves enemigas era casi imposible. Ganarían o perderían, vivirían o morirían. Pero, de cualquier manera, el costo sería terrible. A la almirante Tanaka no le importaba el costo. Le importaba la victoria. Nada más importaba. El ataque comenzó a medianoche, hora de la Tierra. La flota aliada saltó al espacio que rodeaba al asesino estelar e inmediatamente se enfrentó a los defensores de Bari. La batalla fue un caos. Desde el primer momento, las naves explotaron en todas direcciones. El fuego de las armas llenó el vacío de luz. Los gritos de las tripulaciones moribundas resonaron en los canales de comunicación. Tanaka comandaba desde el centro de la formación. Su mente se conectaba con cada nave a través del levantamiento negro. Los sentía luchar y morir. Los dirigía como un director de orquesta al frente de una orquesta de destrucción. Ya no era Yuki Tanaka, la mujer. Era el levantamiento negro mismo, encarnado. Los Velari lucharon con la desesperación de criaturas en peligro de extinción. Sabían qué sucedería si perdían. El santo teócrata lo había dejado claro: victoria o muerte. No habría rendición ni negociación. Este era el final. En el puente de la nave de mando Velari, el almirante Kort observaba la batalla con creciente horror. Los humanos estaban por todas partes, sus naves se movían con una coordinación imposible, sus armas golpeaban con una precisión letal. Cada vez que los Velari creían haber establecido una línea defensiva, los humanos encontraban una debilidad y la explotaban. No luchan como individuos, dijo Korat. Luchan como un solo organismo. Ese es el levantamiento negro, dijo su ayuda. La vieja maldición de los arquitectos. Los convierte en guerreros perfectos, pero a cambio les quita sus almas. Entonces ya han perdido, ganen o no esta batalla. En el portaaviones Defiance, el capitán Okonkwo dirigió a su grupo de ataque hacia el asesino estelar. El arma estaba protegida por cientos de plataformas defensivas y miles de naves, pero no dudó. El ascenso negro lo impulsó hacia adelante, exigiéndole que destruyera la amenaza a la Tierra a cualquier precio. Su primera oficial, la teniente comandante Park, luchaba a su lado. Sus ojos estaban completamente negros ahora, sin rastro de blanco. Se había rendido al ascenso negro más completamente que casi nadie. Apunta al núcleo de energía, dijo. Su voz era plana, sin emoción. Un golpe preciso desestabilizará el arma. Los escudos son demasiado fuertes. No podemos penetrarlos. Entonces los atravesaremos. Park desvió toda la energía a los escudos delanteros y aceleró a máxima velocidad. Las naves de escolta del Defiance lo siguieron, formando una cuña dirigida al corazón de las defensas del asesino estelar. Los Balfari dispararon con todas sus fuerzas. Las naves en la cuña explotaron una a una, sus tripulaciones muriendo silenciosamente en el vacío. Pero la cuña siguió moviéndose, siguió empujando, impulsada por la voluntad implacable del alzamiento negro. El capitán Okonkwo vio morir a su gente y solo sintió una fría satisfacción. Estaban cumpliendo su propósito. Estaban haciendo posible la victoria. Eso era todo lo que importaba. El desafío alcanzó el perímetro del escudo del asesino estelar y lo atravesó. El impacto destrozó el tercio delantero de la nave, matando a cientos de personas al instante. Pero la sección trasera sobrevivió y sus armas seguían funcionando. Fuego, ordenó Okonkwo. El cañón principal del desafío impactó en el núcleo de energía del asesino estelar. El antiguo dispositivo se estremeció. Luces de advertencia destellaron en su superficie. Algo en su interior comenzó a fallar. Entonces explotó. La explosión fue enorme, tan brillante que se podía ver desde la Tierra a simple vista. El Stariller, el arma definitiva de los Velari, fue destruido. Y con él se fue la última esperanza del dominio. La flota Velari se desintegró. Las naves que habían estado luchando a muerte de repente dieron media vuelta y huyeron. Sus tripulaciones, abrumadas por la desesperación, habían perdido su arma. Su causa estaba perdida. No les quedaba nada más que sobrevivir. La flota humana los perseguía.
El alzamiento negro exigía la destrucción de todos los enemigos, que ninguna amenaza para la Tierra pudiera escapar jamás. Persiguieron a los Velaryi en retirada por el espacio, destruyéndolos por miles. El almirante Tanaka sintió que la victoria se acercaba. Unas horas más y la flota Velaryi sería eliminada. Entonces irían a Velaris Prime y terminarían lo que habían comenzado. El dominio caería y la humanidad gobernaría en su lugar. Y entonces llegó el mensaje. El santo teócrata apareció en todas las pantallas de ambas flotas. Parecía viejo, destrozado, derrotado. Sus 4 ojos estaban húmedos por algo que podrían haber sido lágrimas. Humanos, dijo, hijos de los arquitectos, les hablo ahora, no como gobernante del dominio, sino como un ser mortal a otro. Tanaka observó con frío desprecio. ¿Qué quieres, anciano? Quiero hacerte una pregunta. Has ganado. El asesino estelar ha sido destruido. Mi flota está dispersa. Nada te impide conquistar la galaxia y gobernarla como lo hicieron tus ancestros. Es cierto, pero tus ancestros eligieron no gobernar. Tenían el poder de dominar toda la vida en la galaxia y se marcharon. ¿Sabes por qué? Tanaka no respondió. No lo sabía ni le importaba. Vieron en qué se estaban convirtiendo. El teócrata continuó. El levantamiento negro los hizo invencibles en batalla, pero les arrebató todo lo demás. Dejaron de preocuparse por la belleza, el amor o la bondad. Dejaron de ser personas y se convirtieron en armas. Se dieron cuenta de que la victoria significaba perder todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Hablas de debilidad. No tenemos debilidad. Ese es precisamente mi punto. El teócrata se inclinó hacia adelante. Mírate a ti mismo, almirante. Mira tu flota. Te has convertido en lo que más temían los arquitectos. Guerreros perfectos sin corazón. Conquistadores sin compasión. Se suponía que eras mejor que nosotros. Se suponía que eras el renacido del arquitecto, no su sombra más oscura. Por un momento, algo se agitó dentro de Tanaka. Un recuerdo de quien había sido antes de la guerra, un susurro de la mujer que había amado a su hija, llorado a su marido y soñado con explorar las estrellas en paz. Entonces, la negrura ascendente lo apagó. Tus palabras no significan nada, dijo. Prepara tu mundo para la destrucción. Pero el teniente Yuki Tanaka Jr. también había escuchado el mensaje. Y algo en las palabras del teócrata rompió la oscuridad que había envuelto su mente. Recordó a su madre. No a la fría almirante que comandaba flotas, sino a la mujer real. La que la había sostenido cuando tenía miedo. La que le había enseñado que la fuerza consistía en proteger a la gente, no en hacerle daño. La que había dicho que las estrellas eran hermosas porque estaban tan lejos, tan llenas de misterio, mucho más grandes que cualquier guerra o conflicto. Yuki observó su despliegue táctico. Su flota de vanguardia avanzaba hacia Prime. Armas cargadas, listas para destruir una civilización entera. Miles de millones de Velaryi, la mayoría gente común que nunca había empuñado un arma, que simplemente habían nacido en la especie equivocada. El levantamiento negro la instó a avanzar. Destruyanlos, susurró. Son enemigos. Son amenazas. Hay que eliminarlos. Pero Yuki resistió. Era lo más difícil que había hecho en su vida. El levantamiento negro era fuerte. Tan fuerte que la había consumido casi por completo. Pero en el fondo, en un lugar donde la oscuridad aún no había llegado, aún había una chispa. Una pequeña llama de humanidad que se negaba a morir. No, dijo. La palabra resonó en su mente. El levantamiento negro retrocedió. No, repitió, esta vez más fuerte. Esto no es lo que somos. Esto no es por lo que murió mi padre. Esto no es por lo que luchó mi madre antes de que esta guerra la consumiera. Abrió un canal con la flota de vanguardia. Todas las naves, mantengan su posición, no disparen contra Pteros Prime. Teniente. Su primer oficial parecía confundido. Esas no son nuestras órdenes. Estoy dando nuevas órdenes. No vamos a destruir ese planeta. No vamos a matar a miles de millones de inocentes solo porque una antigua oscuridad en nuestra sangre nos lo diga. El levantamiento negro luchó contra ella.
La arañó la mente, intentando recuperar el control, pero Yuki se aferró a esa pequeña llama de humanidad y se negó a soltarla. Elegimos luchar porque la Tierra estaba amenazada. Elegimos liberar a las especies esclavizadas porque era lo correcto. No elegimos convertirnos en monstruos. Yo no elegí convertirme en un monstruo. Sus palabras se extendieron por la flota. Otros humanos las oyeron y sintieron que algo se agitaba en su interior. La chispa que Yuki había encontrado existía en todos ellos, enterrada bajo la negra ascensión, pero no destruida. En cuanto a la resiliencia, la almirante Tanaka recibió informes de la insubordinación. Su primer instinto fue la furia. Su hija estaba desobedeciendo órdenes, poniendo en peligro la misión, mostrando debilidad cuando la victoria estaba al alcance. Pero entonces oyó la voz de Yuki. Madre, por favor. Sé que sigues ahí dentro. Sé que la mujer que me crió no se ha ido del todo. Por favor, recuerda. Recuerda quién eras antes de la guerra. Recuerda lo que querías mostrarme cuando me llevaste por primera vez a ver las estrellas. Tanaka sintió que algo se quebraba en su interior. Averier dat at sim dumbreacable suddenly sowed fractures. Memories flooded in. Her daughter as a baby crying in the night. Her husband laughing at something stupid she had said. Her own face in the mirror solonago, full of hope and wonder instead of cold calculation. Mother, please come back to me. The black rising tried to stop her. It wrapped around her mind and squeezed, trying to crush the rebellion before it could spread. But Tanaka was strong. She had always been strong. And now she uses strength not to fight enemies, but to fight herself. Yuki, she whispered, then louder. All ships, hold position. Do not fire on Velaris Prime. The order spread through the fleet. Ship after ship stood down. The Black Rising fought to maintain control, but it was losing. Humanity was remembering who they were. The Holy Theocrat watched in amazement as the human fleet stopped its advance. He had expected that. He had expected fire from the sky and the end of his species. Instead, he saw ships holding position, weapons powering down, aggression transforming into stillness. What are you doing? He asked. Admiral Tanaka appeared on his screen. Her eyes were still dark, but there was something else in them now, something human. We are making a choice, she said. The architects chose to destroy themselves rather than become monsters. We choose differently. We choose to keep the power, but control it. We choose to win the war, but remain who we are. Is that possible? Can you truly contain the Black Rising? I do not know, but we have to try. Otherwise, what is the point of surviving? On ships throughout the fleet, humans were having similar moments of awakening. Soldiers remembered their families. Scientists remembered their curiosity. Artists remembered beauty. The Black Rising did not disappear. It was still there, still powerful, still waiting. But humanity collectively chose to push it back. It was not easy. Some could not do it. Some had surrendered too completely to the darkness and could not find their way back. But most succeeded. Most held on to that spark of humanity and used it to light their way out of the abyss. Admiral Tanaka opened negotiations with the Holy Theocrat. The terms she offered were harsh but not genocidal. The Dominion would dissolve. Every enslaved species would be freed. The Velari would face justice for their crimes, but not extinction. You would spare us. The Theocrat asked, disbelief plan in his voice. After everything we have done, we would give you a chance, Tanaka replied. The same chance we are giving ourselves to be better than what we have been to build something new from the ashes of the old. The Theocrat wept. He had ruled through fear for 10,000 years. He had never believed that mercy was possible in a universe as harsh as this one. Now facing the descendants of the species his ancestors had betrayed, he learned otherwise. The war ended not with destruction, but with transformation. Teari Dominion became a part of the new galactic cooperative. Its power broken, but its people saved. The enslaved species took their places as equals. Humanity became guardians of the new order,
respected and feared, but also trusted because when they had the absolute power, they had chosen mercy. 50 years later, Dr. Elena Vasquez stood before an audience of multitudes students at the Galactic Academy. She was old now, ancient by human standards, but her eyes were still sharp and her mind still keen. The architects failed, she told them, because they could not control what they were. They had power beyond imagination. But they let it consume them. They became weapons instead of people, conquerors instead of builders, destroyers instead of creators. She paused, looking around at the faces before her. Humans, Kret, Halo, Belari, and a dozen other species, all learning together, all building the future together. Humanity faced the same choice. The Black Rising offered us the same power and demanded the same price. For a time, we paid that price willingly. We became the thing we feared most. Elena smiled, remembering her friends who had fought and died and lived through the war. Tanaka, who had retired to his small house by the sea and spent her days teaching children about the stars. Cole, who had become a diplomat, using the skills he had learned in war to build peace. Okono, who had turned the Defiance into a museum ship and now guided visitors through its halls, telling the stories of those who had served. But in the end, we made a different choice. We chose to keep our humanity even when everything pressured us to abandon it. We chose to be people instead of weapons. We chose mercy when we could have chosen destruction. She looked at the students, her eyes filled with hope. That is the lesson of the Black Rising. Power is not the measure of a species. What matters is what you do with that power. What matters is who you choose to be. Outside the academy, ships from 100 worlds moved through the sky. Trade vessels, exploration craft, passenger liners. A galaxy that had known only fear and depression for 12,000 years was learning what it meant to be free. And somewhere in the dark between galaxies, other seated species were beginning to awaken. Species that carried the same blood as humanity, the same potential for power and darkness. They looked towards Su, toward the little world called Earth, and wondered, could they too make the choice that humanity had made? Could they become something more than what they were born to be? The answer humanity had learned was always the same. Yes, but only if they chose it. Only if they fought for it. Only if they refused to let the darkness win. The story of the Black Rising was over. But the story of the galaxy was just beginning. And humanity, the children of the architects, who had chosen to be more than their ancestors, would be there to guide it. Not as conquerors, not as rulers, but as what they had always been meant to be, guardians of hope. And the stars, which had once seemed so hostile and terrifying, now sparkled with promise. The universe was vast and full of wonder, and humanity was finally ready to explore it together.